Imagina por un momento que estás en un lugar donde nadie te conoce, tal vez sentado en la sala de espera de un hospital o caminando por una calle solitaria en una ciudad extraña. Sientes un peso en el pecho, una incomodidad que no sabes nombrar, algo que se siente como si estuvieras cargando con una maleta llena de piedras que no puedes soltar. Te miras las manos y parecen las mismas de siempre, pero por dentro sientes que algo se ha roto, que ya no encajas del todo en tu propia vida. Es esa sensación de estar atrapado en un túnel donde la luz al final parece cada vez más pequeña, más lejana. Miras a tu alrededor y ves a la gente sonriendo, conversando, viviendo, y te preguntas en silencio, ¿por qué para ellos parece tan fácil y para mí es una batalla cada mañana? Todos hemos tenido esos días grises donde las soluciones que nos ofrecen se sienten como curitas para una herida, que llega hasta el hueso. Nos dicen que descansemos más, que hablemos con alguien, que tomemos esta o aquella pastilla que nos dejará un poco más tranquilos, pero en el fondo sabemos que algo falta. Es como si estuviéramos navegando en un barco viejo, con las encías sangrando y las piernas hinchadas, mientras los que mandan nos dicen que lo único que necesitamos es trabajar más duro o tomar tónicos amargos que no sirven de nada. Hace cientos de años, los marineros morían por miles en alta mar porque nadie creía que algo tan sencillo como una fruta pudiera salvarlos. Parecía demasiado simple, demasiado natural para un problema tan devastador. Preferían recetar venenos químicos porque se veían más científicos, más complejos. Esa resistencia a lo evidente, ese miedo a lo que viene de la tierra y no del laboratorio, es una sombra que nos ha perseguido siempre. A veces, la solución está justo frente a nosotros, pero nos han enseñado a desconfiar de lo que no parece difícil o costoso. Piensa en alguien que ha regresado de una guerra, no solo con las cicatrices que se ven, sino con las que queman por dentro. Alguien que no puede dormir porque el ruido de un motor le recuerda a una explosión. Alguien que se refugia en el alcohol solo para silenciar los fantasmas por unos minutos. Para ellos, el mundo se ha vuelto un lugar peligroso y ajeno. Les damos los tratamientos de siempre, las terapias que conocemos, pero a veces no es suficiente. Algunos de ellos, desesperados por volver a ser quienes eran, deciden cruzar fronteras, irse a lugares donde las leyes son distintas, para probar medicinas que nacen de raíces y plantas antiguas. No lo hacen por diversión, lo hacen para sobrevivir. Y lo que encuentran allí no es una pastilla mágica que lo borra todo, sino una herramienta que les permite entrar en su propia memoria, como quien hojea un álbum de fotos viejo y doloroso, pero esta vez desde afuera, sin que el dolor los consuma. Es como si pudieran ver su vida desde un balcón, entendiendo por fin por qué se sienten así y qué es lo que necesitan soltar. Esa claridad es lo que les permite dejar de envenenarse, dejar de castigarse, y volver a abrazar a sus hijos sin miedo. Sin embargo, nos encontramos en una encrucijada extraña. Por un lado, vemos los resultados, vemos a personas recuperando sus vidas, dejando adicciones de años en un solo fin de semana de trabajo profundo. Por otro lado, tenemos instituciones que, como aquellos médicos de los barcos antiguos, miran con recelo estas medicinas porque no encajan en sus esquemas de control. Hemos puesto estas plantas en el mismo cajón que las sustancias más peligrosas y destructivas, diciendo que no tienen ningún valor médico, mientras afuera la gente sigue sufriendo. Es un patrón que se repite en nuestra historia, el miedo a lo que no podemos controlar totalmente, el rechazo a lo que parece venir de una sabiduría que no es la nuestra. Pero los datos están ahí, gritando una verdad que ya no podemos ignorar. No se trata de salir corriendo a probar cualquier cosa, sino de permitir que la ciencia honesta, la que tiene los ojos abiertos y el corazón dispuesto, haga su trabajo sin que los prejuicios le aten las manos. Imagina si hace siglos hubieran prohibido las naranjas porque eran demasiado efectivas y baratas. ¿Cuántas vidas más se habrían perdido en el océano? Hoy nos preguntamos qué pensarán nuestros nietos de nosotros cuando vean que tuvimos en las manos la posibilidad de sanar mentes rotas y corazones heridos, y preferimos mirar hacia otro lado por miedo a lo desconocido. La verdadera medicina no debería ser un campo de batalla entre creyentes y escépticos, sino un puente hacia el bienestar. Estamos viendo cómo el cerebro tiene una capacidad asombrosa para reconstruirse, para resetear esos circuitos que nos mantienen encadenados al dolor o a la adicción. Es como si pudiéramos sembrar un jardín nuevo en una tierra que creíamos estéril. Esta conversación no es solo sobre ciencia o sobre leyes, es sobre la compasión y sobre el derecho que tenemos todos a sentirnos enteros otra vez. Cuando alguien nos dice que después de años de oscuridad por fin ha vuelto a ver la luz, deberíamos escuchar con humildad.
Deberíamos preguntarnos por qué nos cuesta tanto aceptar que la naturaleza tiene respuestas que nosotros apenas estamos empezando a comprender. A veces, la mayor sabiduría consiste en admitir que lo que necesitamos para sanar no es algo nuevo que tenemos que inventar, sino algo antiguo que tenemos que recordar. En la vida diaria, todos buscamos esa sensación de paz, ese momento en el que podemos estar presentes sin que el pasado nos jale de la camisa. Lo vemos en las pequeñas cosas, en la paciencia con la que un padre escucha a su hijo, en la fuerza de voluntad para dejar un hábito que nos daña, en la calma con la que enfrentamos un día difícil. Todo eso es posible cuando nuestra mente está en equilibrio. Si existen caminos para devolverle ese equilibrio a quienes lo han perdido todo, ¿no es nuestra responsabilidad explorar esos caminos con valentía? Volvamos a pensar en aquel marinero cansado y enfermo, mirando el horizonte con esperanza. Él no sabía de vitaminas ni de química, solo sabía que necesitaba ayuda. Nosotros hoy tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología y tenemos las historias de quienes ya han cruzado ese puente. No dejemos que el miedo a lo que parece demasiado simple nos impida ver la grandeza de lo que es posible. La sanación está ocurriendo, aquí y ahora, en laboratorios y en clínicas, pero sobre todo en el interior de personas que se atrevieron a buscar una salida diferente. Es un proceso lento, a veces incómodo, como todo lo que realmente vale la pena. Requiere que estemos dispuestos a cuestionar lo que nos han dicho y a mirar la realidad con ojos frescos. Porque al final del día, lo que importa no es quién tiene la razón, sino quién puede volver a casa y sentirse, por fin, en paz consigo mismo. Aquel hombre que dejó de beber después de 10 años, aquel soldado que por fin puede dormir tranquilo, ellos son el testimonio de que hay fronteras que vale la pena cruzar. Quizás, si aprendemos a ver estas medicinas no como una amenaza, sino como un aliado, descubramos que el mundo es mucho más generoso de lo que pensábamos. Tal vez sea hora de dejar de pelear contra la fruta y empezar a disfrutar de sus beneficios. Si hoy pudieras ver tus traumas más profundos desde la distancia de un espectador tranquilo, sin que el miedo te paralizara por un momento, ¿qué crees que descubrirías sobre tu propia capacidad de sanar?